Buen día. Eh, Nuestro equipo está conformado por Jennifer Hernández y Milagros Escalante. Nosotros vamos a trabajar sobre el compromiso activo. Este es el segundo pilar del aprendizaje. El compromiso activo sugiere que un organismo pasivo aprende poco o no aprende nada. ¿Ok? Por su pasividad, por no comprometerse, por no explorar, por generar, por no comparar ni contrastar con su entorno. ¿Qué es lo que nos pasaría en este caso? Debemos darle motivación a los estudiantes para que no sean organismos pasivos, sino que sean organismos activos que le exijan a su cerebro aprender. Pues, ¿cómo aprende el cerebro? El cerebro aprende porque debe estar atento, debe estar concentrado, debe estar en una actividad plena donde se hace uso de modelos mentales que lo ayudarán a lograr un aprendizaje. ¿Y cuándo se logra ese aprendizaje? ¿Cuándo creen ustedes que ese aprendizaje se logra? ¿Será que ese aprendizaje se logra cuando nuestros estudiantes son pasivos? Un estudiante pasivo puede ser un estudiante de aquellos que está distraído en nuestras clases, que no está pendiente de lo que estamos hablando, su cerebro está pensando otras cosas, mientras que el estudiante activo puede estar en un sitio inmóvil, pero tiene su cerebro trabajando, tiene su cerebro procesando toda la información, lo que le va a permitir lograr el aprendizaje. Ahora bien, vamos a trabajar ahora con lo que es procesar en profundidad para aprender mejor. Se han realizado muchos estudios, entre los cuales han hecho estudios a profundidad, donde a los estudiantes se les van presentando palabras, imágenes, atención, concentración, toma de conciencia, según Dehane y otros. Por lo que es necesario que el estudiante tenga una mejor retención de la información que está procesando. También podemos decir que el principio del compromiso activo está motivado a que el estudiante esté involucrado completamente con su aprendizaje, donde tenga una interacción activa, donde pueda participar en sus procesos de enseñanza. Como decía Richard Meyer, los métodos de instrucción que involucran una actividad cognitiva en lugar de una actividad conductual, una orientación instructiva en lugar de un descubrimiento puro y un enfoque curricular en lugar de exploración no estructurada. Por lo que nosotros hoy en día como docentes debemos tener estrategias de enseñanza para motivar a nuestros estudiantes durante el desarrollo de prácticas que permitan realizar reflexiones críticas sobre su proceso de enseñanza o sobre su proceso de aprendizaje, que es lo que hoy en día estamos buscando, lograr que nuestros estudiantes tengan un mayor aprendizaje y puedan comprender mejor y puedan ir dando respuesta a lo que son las necesidades de sus entornos sociales. Continuemos con lo que es el fracaso de la pedagogía del descubrimiento. Para nosotros hablar del fracaso de la pedagogía del descubrimiento, tenemos que recordar a Brunner, que en 1961 da a conocer sus teorías del aprendizaje por descubrimiento, según la cual el aprendizaje significativo se contrapone al aprendizaje memorístico, lo cual supone promover la comprensión en vez de la memorización. Es aquí donde nosotros decimos, en esta parte de lo que es el principio del compromiso activo, que muchas veces no se estimula el sentido crítico en el estudiante. Otras veces se destruye la creatividad, estandariza las habilidades, colocan las teorías delante de la práctica y no permiten la innovación.
¿Por qué? Porque nosotros estamos pensando en el arte de enseñar a los niños. Sin embargo, Deane dice que tenemos que motivar, tenemos que tener seres activos, tenemos que involucrarlos en el aprendizaje desde un entorno de aprendizaje. Y él pues no está muy de acuerdo con lo que hablaban lo que eran los mitos del aprendizaje, donde Rousseau y otros pensaban, por lo menos muchos decían que los niños eran nativos digitales. Él no está de acuerdo con eso. Él decía que los estilos de aprendizaje era dependiendo de cada persona. Unos eran visuales, otros eran auditivos, otros... Y él dice que eso no es cierto, porque eso no hay ninguna ciencia, no hay ningún método científico que nos diga que eso es así. Entonces, él pues pone un poco en contraste todo lo que está expuesto en la teoría del aprendizaje de lo que es el descubrimiento y todos sus rasgos y sus características de cómo la persona o el niño pueden adquirir el aprendizaje mediante las condiciones abiertas, tomando referencias como los autores clásicos, Rousseau, entre otros, por lo que él cuestiona que no hay ningún método científico que nos diga que esto es a ciencia cierta de esta manera. Pues, ¿cómo se debe dar el aprendizaje? Él piensa que, o considero que él quiere son ambientes controlados, donde él pueda controlar lo que es el aprendizaje del estudiante y pueda conocer de cierta manera lo que es el aprendizaje que se está dando en nuestros estudiantes y en personas pasivas o en personas activas. Entonces, aquí dejaríamos una pregunta. ¿Qué quiere él? ¿Qué se busca en este modelo? ¿Queremos personas activas o personas pasivas en nuestras aulas de clase? ¿Queremos personas que estén claros en lo que quiere lograr en su aprendizaje? Ahora bien, sobre la curiosidad, ¿cómo despertar? Una de las bases del compromiso activo es la curiosidad, el deseo de aprender, la sed de conocimiento. La curiosidad no es un efecto de la enseñanza, no es una función que debemos adquirir. Ella está presente en la edad temprana y forma parte integral de nuestra biología. Es uno de los ingredientes de nuestro algoritmo de aprendizaje. La curiosidad es un recurso fundamental del organismo, una fuerza propulsora que nos hace reaccionar, al igual que el hambre, la sed, la necesidad de seguridad o el deseo de reproducirnos. El aprendizaje posee un valor intrínseco para el sistema nervioso. Lo que llamamos curiosidad no es otra cosa que la explotación de ese valor. La ciencia se convirtió en nuestro nicho ecológico. El Homo sapiens es la única especie que no tiene hábitat específico, pero que gracias al aprendizaje logra adaptarse a cualquier ambiente. La curiosidad epistémica es el puro deseo de saber en todos los campos, incluidos hasta los más abstractos. Así como otros mamíferos jugamos y exploramos, pero no solamente al movernos, sino también al pensar, del mismo modo que en otros animales exploran el espacio que los rodea. Nosotros exploramos los conceptos. El simple hecho de reír durante el aprendizaje aumenta la curiosidad y mejora la memoria. Saber qué y cuánto sabemos multiplica la curiosidad. Para varios autores, la curiosidad es la expresión directa de la motivación de los niños para comprender el mundo y para intentar construir un modelo de él. Se desencadena cada vez que el cerebro detecta una desfase entre lo que ya conocemos y lo que nos gustaría conocer, una zona de aprendizaje potencial. La curiosidad se trataría de un regulador que permanentemente busca preservar determinada presión de aprendizaje. La curiosidad nos guía hacia lo que nos parece que podamos aprender, mientras que nos aleja de aquello que sabemos o de las áreas que, según dicta nuestra experiencia, ya nada tienen para enseñarnos. La curiosidad no tiene una relación directa con el grado de sorpresa o de novedad. Entre la monotonía de lo demasiado simple y el rechazo de lo demasiado complejo, nuestra curiosidad nos orienta naturalmente hacia los ámbitos nuevos y accesibles, pero esta atracción cambia a cada instante, a medida que lo dominamos. Perdemos interés en los objetos que nos parecieran atractivos y reorientamos la curiosidad
hacia otros desafíos novedosos. El cerebro evalúa la velocidad de aprendizaje. La velocidad de aprendizaje y la curiosidad se extingue si se detecta que no avanzamos lo suficiente según nuestra expectativa. Desde la edad más temprana se posee facultades metacognitivas, es decir, el conjunto de sistemas que supervisan los aprendizajes y evalúan todo el tiempo que sabemos y que no, si nos equivocamos o no, si somos rápidos o lentos, y así sucesivamente todo lo que conocemos sobre nuestra propia mente. La metacognición desempeña un papel determinante en la curiosidad. En efecto, ser curioso es querer saber, y eso supone también saber lo que todavía ignoramos. Existen 3 maneras de atentar contra la curiosidad en la escuela. El autor propone que existen hipótesis que no son por completo arbitrarias. La primera hipótesis es la falta de estimulación apropiada a nivel del niño. La curiosidad disminuye con el transcurso del aprendizaje. Cuando mejor dominamos un área, más nos encontramos con los límites del aprendizaje que nos ofrece y menos nos interesa. Para sostener la curiosidad en la escuela, se debe proveer al cerebro del niño estímulos para que el niño continúe con la curiosidad irresistible del saber. Es por ello que se debe dejar a un lado los juicios metacognitivos, porque desmotivan a los estudiantes y aniquilan su curiosidad desde el principio. La única solución es despertar la confianza de los niños, demostrándoles por medio de un problema que son capaces de aprender a su ritmo. La teoría de la curiosidad postula que cuando un niño está desmotivado, sin importar si es brillante o tiene dificultades, antes que nada hay que volver a transmitirle el placer del aprendizaje, proponiéndole estímulos adaptados a sus capacidades. La segunda hipótesis es el castigo a la curiosidad. El apetito al descubrimiento de los niños se puede aniquilar desde el principio por obra de una organización escolar demasiado rígida. La enseñanza tradicional que se vale de las clases magistrales que no permite al niño intervenir e incluso reflexionar. Puede causarle la impresión de lo que único que se le pide es que se siente y se quede tranquilo hasta el final de la clase. La interpretación neurofisiológica de esta situación es sencilla. Dentro del circuito de la dopamina, la señal de recompensa ligada a la curiosidad entra en competencia con las otras recompensas y penalidades exteriores. Entonces es posible desalentar la curiosidad sancionando cada intento de exploración con una penalización. El castigo repetitivo implica un síndrome importante, un tipo de parálisis física y mental, asociado al estrés y a la ansiedad, que según demuestran algunos investigadores en animales inhibe los aprendizajes. No debemos penalizar la curiosidad de los niños. Debemos alentarlo a hacer preguntas, pedirle a los niños que hagan exposiciones sobre lo que apasiona, felicitar a cada alumno por sus iniciativas, aunque sean torpes. El tercer factor es la transmisión social de conocimiento. Hay que recordar que el ser humano tiene 2 formas de aprendizaje. El aprendizaje activo, en el que el niño experimenta constantemente y se interroga como un científico, y el receptivo pedagógico, en que se contenta con lo que registra las otras personas, lo que le enseñan. La escuela solo alienta el segundo modo y desalienta el primero, a medida que el niño descubre que el docente siempre sabe más que él. La actitud del docente puede pulverizar la curiosidad del niño. Si el docente hace demostraciones exhaustivas, entonces los niños dejan de buscar esa curiosidad. Es por ello que el docente debe dejar a un lado que no siempre sabe todo. Entonces los niños no desisten en buscar. El autor recomienda que el método que se debe usar es el docente, que debe usar el docente es el concepto de compromiso activo. Involucrar al máximo la inteligencia del niño significa tenerlo alentado con preguntas y observaciones que estimulen su imaginación y que despunte su gana de ir más allá. Se debe proponer una pedagogía estructurada, pero que aliente la creatividad del niño, haciéndole saber que aún quedan 1000 cosas por descubrir. Para concluir, debemos promover el compromiso activo de los niños, permitirles la curiosidad de aprender cada día más, y en un dado caso de que el niño cometa un error,
no penalizarlo, sino más bien alentarlo al niño a seguir preguntando, a que tenga la curiosidad constante de seguir aprendiendo de un modo activo en el que se experimente constantemente. La importancia de la información es porque a través de ella el docente mejora el proceso de enseñanza en el ambiente de aprendizaje, ya que le permitirá al estudiante experimentar constantemente para que no pierda la curiosidad del saber. Consideramos que al introducir la neurociencia a las prácticas docentes, el maestro podrá ampliar su conocimiento sobre el funcionamiento del sistema nervioso, su estructura y los impactos en el comportamiento y funciones cognitivas del estudiante. Ahora bien, los docentes debemos transformar la cultura de enseñanza, permitiendo que el estudiante experimente en las clases el deseo de saber, es decir, mantener activa la curiosidad por aprender cada día más. Muchas gracias. Queremos compartir con ustedes esta reflexión que dice: no tengo talento especial alguno, sino que tan solo soy apasionadamente curioso. Albert Einstein, 1952.